El acelerador de partículas más grande jamás construido se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El colisionador circular, del tamaño de una pequeña ciudad, emitía un zumbido grave mientras aceleraba haces de protones a velocidades cercanas a la de la luz. El Dr. Franz Wassermann observaba la máquina colosal a través del grueso cristal blindado. Si todo salía según lo planeado, en pocos momentos estarían simulando las condiciones del universo temprano, recreando la violenta sopa de partículas de los primeros segundos luego del Big Bang. Las lecturas en los monitores de Franz comenzaron a volverse locas. Algo iba mal, terriblemente mal. Los sensores indicaban que se estaba formando una singularidad cuántica dentro del colisionador, succionando todo a su paso con su voraz atracción gravitatoria. En pocos segundos, el pequeño agujero negro alcanzó un tamaño crítico, comenzando a devorar el acelerador de partículas entero. Las alarmas ensordecedoras ahogaban los gritos de los científicos, que corrían en un caos de papeles y chispas eléctricas mientras el suelo retumbaba bajo sus pies. Franz supo instantáneamente que este era el fin, no solo de su vida, sino de toda la humanidad, el planeta. Quizás algo aún más grave. El último mensaje de los detectores fue espeluznantemente sombrío, una onda expansiva de agujeros negros supermasivos consumiéndolo todo a través del tejido del espacio-tiempo. El fin del universo acababa de ser activado de forma accidental en aquel fatídico experimento. Y no había vuelta atrás posible. El Instituto Fronteras se alzaba como un faro de conocimiento en medio de un mundo sediento de descubrimientos. Durante años, los mejores físicos teóricos y de altas energías habían trabajado incansablemente en un proyecto que desafiaría los límites del entendimiento humano, el Gran Colisionador de Hadrones. El objetivo del proyecto era ambicioso y cautivador: simular las condiciones primordiales que existieron apenas fracciones de segundo después del Big Bang, hace casi 14.000 millones de años. Los científicos esperaban abrir una ventana al origen mismo del cosmos, desentrañar los secretos de la creación y arrojar luz sobre los misterios fundamentales del universo. Franz Wassermann, un físico brillante y apasionado, había sido elegido para liderar este proyecto revolucionario. Durante años, había trabajado incansablemente junto a su equipo, enfrentándose a desafíos técnicos y superando obstáculos para llevar al Gran Colisionador de Hadrones a su pleno funcionamiento. Pero la ambición detrás de este experimento monumental no estaba exenta de controversia. Grupos religiosos alzaron sus voces con temor y advertencias, argumentando que jugar a ser Dios tendría consecuencias existenciales para la humanidad. Incluso algunos científicos, preocupados por los límites éticos de alterar las bases mismas de la creación, expresaron sus inquietudes. Sin embargo, Franz y su equipo se sumergieron en su misión, convencidos de que el conocimiento y la comprensión eran dignos de los riesgos. Ignoraron las advertencias y continuaron con su trabajo, confiando en que sus medidas de seguridad y cálculos precisos garantizarían un experimento exitoso. El fatídico día del experimento llegó, una mañana cargada de tensión y expectativas. El mundo entero contenía el aliento mientras los científicos ajustaban los últimos detalles y los sistemas se ponían en marcha. El Gran Colisionador de Hadrones rugió a la vida, liberando una energía inimaginable en su interior. En ese momento, el destino de Franz y de toda la humanidad quedó sellado. Una cadena de eventos catastróficos se desencadenó, superando todas las previsiones y expectativas. Las partículas colisionaron en una danza mortal, generando una singularidad cuántica que se expandía rápidamente, devorando todo a su paso. Franz, presenciando el desastre en desarrollo, se dio cuenta en lo más profundo de su ser que todas las advertencias habían sido ignoradas en vano. El Gran Colisionador de Hadrones había desatado una fuerza incontrolable, una amenaza que no solo pondría fin a su carrera, sino que también condenaría a la raza humana y al universo conocido. Mientras las alarmas sonaban y el pánico se apoderaba de los pasillos del instituto, Franz comprendió que no había forma de detener el proceso que su ambición desató. El experimento que pretendía revelar los secretos del cosmos había desencadenado un nuevo Big Bang invertido, un cataclismo cósmico que llevaría todo a la destrucción total.
En los angustiosos minutos antes del final absoluto, una devastadora certeza envolvió la mente del brillante físico. La humanidad se había condenado a sí misma al jugar con fuerzas más allá de su comprensión. El mundo y todo lo que había conocido se desvanecerían en la oscuridad, víctimas de su propia curiosidad sin límites. El acelerador de partículas temblaba violentamente mientras la colisión de partículas alcanzaba su punto máximo. En un instante de intensidad inimaginable, el caos se apoderó de la sala de control. Los monitores parpadeaban y los científicos observaban con horror cómo la teoría se convertía en una realidad catastrófica. La energía liberada en la colisión creó una singularidad cuántica, una región del espacio-tiempo donde las leyes de la física convencional se volvían incomprensibles. Una pequeña pero poderosa masa de densidad infinita comenzó a formarse, un agujero negro en miniatura que desafiaba toda lógica y comprensión humana. El agujero negro, con su gravedad insaciable, comenzó a tragar el acelerador de partículas. La estructura masiva y tecnológicamente avanzada que una vez fue el orgullo del Instituto Fronteras se desvanecía lentamente en su voraz abismo. Las paredes temblaban y los circuitos se deshacían bajo la implacable atracción gravitatoria. El equipo de científicos, ahora presa del pánico, luchaba desesperadamente por encontrar una solución. Gritaban órdenes y lanzaban ideas frenéticamente, pero el agujero negro continuaba creciendo, alimentándose de la energía y la materia circundante. Franz Wassermann, en medio del caos, se enfrentó a la terrible verdad de su creación. Había desatado una fuerza destructiva que estaba más allá de su control. La ambición y la curiosidad habían llevado al mundo al borde de la aniquilación. A medida que el agujero negro se expandía, su gravedad se intensificaba, atrayendo todo a su alrededor. Los científicos y el personal del instituto luchaban por escapar, pero se encontraban atrapados en el remolino inexorable de la singularidad. La desesperación y la impotencia llenaban el aire mientras eran absorbidos por el abismo cósmico. El mundo exterior observa con horror cómo el desastre se despliega y se pregunta si alguna vez podrán detener la creciente amenaza que se ha desatado. El agujero negro, surgido de la colisión catastrófica de partículas, continuaba creciendo de manera exponencial. Su voracidad era insaciable, devorando todo a su paso con una gravedad implacable. La instalación científica del Instituto Fronteras se encontraba ahora en su camino, y los desesperados intentos por detenerlo parecían cada vez más fútiles. Los científicos y el personal restante se habían reunido en la sala de control, buscando frenéticamente una solución mientras el agujero negro se acercaba inexorablemente. Las mentes brillantes y agotadas exploraban todas las posibilidades, pero parecía que la ciencia misma se había vuelto impotente ante la inminente destrucción. Franz Wassermann, cargado de culpa y determinación, lideraba los esfuerzos. Su rostro reflejaba la desesperación mientras buscaba desesperadamente una forma de revertir el curso de la catástrofe que él mismo había desatado. Pero a medida que el agujero negro se expandía, su influencia era cada vez más dominante, haciendo que los esfuerzos por detenerlo parecieran insignificantes. Se plantearon diferentes estrategias desesperadas. Algunos proponían utilizar potentes campos magnéticos para desviar al agujero negro, mientras que otros sugerían la posibilidad de crear una contragravedad para contrarrestar su atracción. Pero cada intento era en vano, ya que el agujero negro seguía devorando la instalación científica sin pausa. En medio del caos, los científicos se enfrentaban a la dura realidad de que el agujero negro no podía ser contenido. Los sistemas de seguridad se habían colapsado, las estructuras se desmoronaban y el personal restante luchaba por encontrar una forma de escapar de la tragedia inminente. Mientras el agujero negro continuaba su avance, su influencia comenzó a extenderse más allá de la instalación científica. La gravedad distorsionaba el entorno circundante, desgarrando edificios y engullendo todo en su camino. La ciudad cercana temblaba bajo la creciente inestabilidad cósmica. Franz, enfrentando su fracaso y su propia mortalidad, buscó una última oportunidad de redención. Consciente de que no podían detener el avance del agujero negro, propuso un plan audaz:
utilizar los últimos momentos de su vida para enviar un mensaje de advertencia a la humanidad. Una advertencia sobre los peligros de la ambición sin límites y la importancia de respetar los límites de la naturaleza. Mientras el agujero negro consumía la sala de control, Franz activó un dispositivo de comunicación de emergencia. Su voz resonó en el aire mientras transmitía la historia del desastre y suplicaba a la humanidad que aprendiera de sus errores. El voraz agujero negro supermasivo, liberado en el desastroso experimento del Instituto Fronteras, continuaba su expansión implacable. Su poder de destrucción se extendía más allá de los límites de la instalación científica, devorando ahora la ciudad cercana en un torbellino de caos y desesperación. A medida que el agujero negro se tragaba los edificios, las calles y todo a su paso, miles de vidas inocentes se perdían en un instante. El pánico se apoderaba de la población mientras intentaban escapar de la inminente destrucción, pero la gravedad devoradora del agujero negro era demasiado fuerte. El cielo se oscurecía a medida que el agujero negro se expandía, absorbiendo la luz y la esperanza de la ciudad. La devastación era inimaginable, con estructuras enteras colapsando y siendo arrastradas hacia el abismo gravitacional. Los esfuerzos por parte de los servicios de emergencia y los equipos de rescate se veían obstaculizados por la magnitud de la catástrofe. La infraestructura se desmoronaba, las comunicaciones fallaban y el acceso a la ciudad se hacía cada vez más difícil. La impotencia y el dolor se reflejaban en los rostros de aquellos que luchaban por salvar vidas, pero que se enfrentaban a una fuerza cósmica incontrolable. Mientras la devastación se propagaba, la comunidad internacional se unía en un esfuerzo por contener el desastre y brindar ayuda a aquellos afectados. Científicos de renombre, líderes mundiales y expertos en gestión de desastres trabajaban juntos para coordinar una respuesta global. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del área afectada, mientras los científicos y los equipos de respuesta analizaban posibles soluciones. Sin embargo, se encontraron nuevamente con la cruda realidad de que el agujero negro supermasivo era una fuerza mucho más allá del alcance humano. La comunidad científica estaba dividida en cuanto a las opciones posibles. Algunos defendían la idea de utilizar tecnologías avanzadas para manipular el espacio-tiempo y cerrar el agujero negro, mientras que otros creían que la única opción era la evacuación total de la zona y una respuesta de reconstrucción a largo plazo. Mientras tanto, la ciudad seguía siendo tragada por el agujero negro sin piedad. Los esfuerzos desesperados por salvar vidas se veían frustrados por la creciente inestabilidad y la falta de recursos adecuados. La devastación era abrumadora, con miles de vidas perdidas y la esperanza de una pronta solución desvaneciéndose rápidamente. La anomalía cósmica desatada por el agujero negro supermasivo se propagaba rápidamente, sin conocer límites ni barreras. En pocas horas, el desastre alcanzó proporciones catastróficas, destruyendo todo el continente y aniquilando toda raza de vida en el planeta. A pesar de los esfuerzos desesperados y globales por enfrentar la amenaza, la anomalía se mostró incontrolable e implacable. Científicos de todo el mundo unieron sus conocimientos y recursos en un último intento de encontrar una solución, pero rápidamente se dieron cuenta de que estaban luchando contra fuerzas cósmicas mucho mayores que cualquier tecnología o conocimiento humano. La humanidad se encontraba en un estado de shock y desesperación. Los líderes mundiales se dirigieron a la población, tratando de brindar consuelo y esperanza en medio de la tragedia, pero la realidad era devastadora. Las ciudades, los pueblos y las comunidades enteras habían sido arrasadas por la anomalía, dejando tras de sí solo desolación y muerte. Los esfuerzos por evacuar a los sobrevivientes se vieron obstaculizados por la magnitud del desastre. Las infraestructuras de transporte y comunicación estaban colapsadas, y los recursos disponibles eran insuficientes para hacer frente a la escala de la tragedia. A medida que la anomalía avanzaba, la oscuridad se extendía por todo el planeta. Las imágenes desde el espacio mostraban un continente convertido en un remolino de destrucción, mientras las nubes de polvo y escombros se elevaban hacia la atmósfera. La comunidad científica, en un último esfuerzo por entender y enfrentar la anomalía,
continuaba analizando los datos recopilados antes de la destrucción. Las teorías y las especulaciones se multiplicaban, pero ya era demasiado tarde. La anomalía cósmica había dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad, aniquilando toda forma de vida en el planeta. La extinción continental dejó a la humanidad enfrentando una realidad sombría. Las esperanzas de encontrar una solución se desvanecieron, y solo quedaron preguntas sin respuesta. ¿Qué había desencadenado realmente esta catástrofe? ¿Podría haberse evitado? Estas preguntas yacen sin respuesta, perdidas en las cenizas de la civilización. A pesar de los esfuerzos globales por enfrentar la anomalía cósmica, la fuerza devastadora y sin precedentes de la anomalía ha barrido con toda vida en el planeta. Luego de consumir la Tierra y desatar la extinción continental, el agujero negro supermasivo continuó su imparable expansión. Su creciente masa desestabilizó las órbitas planetarias, sumiendo al sistema solar en un caos cósmico. El agujero negro, ahora inmenso y voraz, se acercaba peligrosamente al Sol. Su gravedad era tan poderosa que comenzó a deformar el espacio-tiempo a su alrededor, generando una serie de efectos devastadores en el sistema solar. A medida que el agujero negro se aproximaba al Sol, su atracción gravitacional comenzó a alterar las órbitas de los planetas restantes. Los planetas gigantes fueron los primeros en sucumbir, arrastrados hacia el agujero negro en un torbellino de fuerzas gravitacionales. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno fueron devorados uno a uno, sumergidos en la oscuridad sin fin del agujero negro. La Tierra ya no existía, pero los restos destrozados de otros planetas y lunas vagaban sin rumbo en el espacio, atrapados en la órbita caótica del agujero negro. La humanidad había desaparecido, pero la tragedia continuaba desplegándose en una escala cósmica. Finalmente, el agujero negro alcanzó el Sol, la estrella que había sido el corazón de nuestro sistema solar. La atracción gravitacional del agujero negro comenzó a desgarrar el Sol, arrancando capas de su superficie y devorándolo sin piedad. La estrella, que alguna vez había sido fuente de vida y luz para el sistema solar, se convirtió en una víctima más del agujero negro. A medida que el Sol era engullido, el sistema solar se sumergió en la oscuridad total. La luz y el calor desaparecieron, dejando un vacío frío y desolado en el espacio. El agujero negro se expandió aún más, convirtiendo al sistema solar en una tumba cósmica. La tragedia finalizó con el colapso estelar del sistema solar. El agujero negro supermasivo había condenado a todo el sistema a una desaparición total, consumiendo incluso al Sol y dejando atrás solo un rastro de destrucción. La anomalía interestelar, desatada por el colapso estelar del sistema solar, continuó su caída en espiral de agujero en agujero negro. Su poder destructivo era inconmensurable, y a medida que avanzaba, dejaba una estela de destrucción a su paso. La anomalía interestelar devoraba miles de soles junto con sus sistemas planetarios, aniquilando toda forma de vida en su camino. Planetas enteros, con sus ecosistemas y civilizaciones, eran engullidos sin piedad por la fuerza sin control de los agujeros negros. Estrellas que alguna vez habían brillado en el firmamento, ahora se desvanecían en la oscuridad eterna. Los planetas, una vez llenos de vida y promesa, se convertían en polvo cósmico mientras eran arrastrados hacia el abismo gravitacional. La anomalía interestelar era una fuerza indomable, y ningún esfuerzo parecía ser capaz de contenerla. A medida que la anomalía interestelar avanzaba, la desesperación se apoderaba de las galaxias. Las civilizaciones desarrolladas durante milenios caían ante la implacable fuerza de la destrucción. La esperanza se desvanecía rápidamente, y la inevitabilidad de la aniquilación galáctica se volvía más evidente. Los esfuerzos por evacuar planetas y salvar a las especies supervivientes eran frenéticos, pero la magnitud de la catástrofe era abrumadora a medida que la anomalía interestelar engullía una galaxia tras otra. No quedaba más que un eco del olvido. El universo conocido se sumía en la oscuridad total, con estrellas y sistemas solares convertidos en cenizas cósmicas. Ninguna forma de vida queda en pie, y el universo se sume en un silencio eterno.
El fenómeno cósmico, en su expansión imparable y destructiva, comenzó a distorsionar y desgarrar el mismo tejido del espacio-tiempo. La fuerza de la anomalía era tan poderosa que incluso las leyes fundamentales del universo se veían comprometidas. A medida que avanzaba, el fenómeno cósmico dejaba a su paso solo oscuridad y desolación. Las estrellas, las galaxias y todas las estructuras cósmicas se desvanecían en la nada, absorbiendo la energía y la materia en su voraz avance. La distorsión del espacio-tiempo generaba agujeros negros masivos y singularidades que se formaban y desaparecían en cuestión de segundos. La gravedad se volvía inestable, estirando y comprimiendo la realidad en formas imposibles de imaginar. La estructura misma del universo se resquebrajaba, como si estuviera siendo sometida a una presión inimaginable. Las dimensiones se entrelazaban y se fundían, creando una amalgama caótica de tiempo y espacio. En medio de esta disolución cósmica, la existencia misma se volvía irrelevante. No había lugar para la vida, ni para la materia, ni para la conciencia. Solo quedaba una expansión interminable de oscuridad y vacío. El tiempo, que alguna vez había sido un marcador de cambio y progreso, se volvía un concepto abstracto e incomprensible. Los límites entre el pasado, el presente y el futuro se desvanecían en una maraña de eventos entrelazados. La noción misma de existencia perdía todo significado en este abismo cósmico. Finalmente, el universo se deshizo por completo. La disolución del espacio-tiempo llevó a la desaparición de toda forma de realidad conocida. No quedaba nada más que una oscuridad absoluta y un silencio infinito. La historia, la memoria y todo lo que alguna vez fue, se desvanecen en la nada. En las sombras de la desaparición del universo anterior, surgen diminutas luces de posibles universos alternativos. Estas chispas de esperanza son el resultado de un experimento fallido que hizo colapsar el cosmos previo, pero también abren la puerta a nuevas posibilidades de existencia. En medio de la oscuridad y el vacío, surgen destellos de energía y materia. Estas diminutas luces son como semillas cósmicas, portadoras de los ingredientes necesarios para la creación de nuevos universos. Son el resultado de las fuerzas caóticas y el desequilibrio causado por el experimento fallido. Estas luces titilan y danzan en el vasto abismo, creando patrones complejos y hermosos. Son universos en potencia, listos para emerger y tomar forma. En ellos, las leyes de la física pueden variar y las posibilidades son infinitas. A medida que estas diminutas luces se multiplican, empiezan a interactuar y fusionarse, formando estructuras más complejas. Las conexiones entre ellas se vuelven más fuertes y un tejido cósmico comienza a emerger. Estos nuevos universos están interconectados, entrelazados en una danza cósmica de energía y materia. Con el tiempo, estos universos en ciernes se expanden y evolucionan. Galaxias se forman, estrellas nacen y mueren, y planetas cobran vida. En estos nuevos universos, la vida emerge de formas inimaginables, explorando las posibilidades infinitas que se presentan ante ellos. El renacimiento es lento pero constante. La luz se abre paso en la oscuridad, y la creación se levanta de las cenizas del cosmos anterior. Estos universos alternativos son un recordatorio de la tenacidad de la existencia y la capacidad de adaptación del tejido cósmico. En medio del renacimiento de los nuevos universos, los únicos vestigios de la antigua existencia son partículas dispersas y energía residual de las civilizaciones que se condenaron al manipular lo primordial. Estas reliquias son testigos mudos de la grandeza y la tragedia de aquellos que jugaron con fuerzas cósmicas más allá de su comprensión. Las partículas dispersas flotan en el espacio, recordatorios fugaces de mundos y civilizaciones que alguna vez fueron prósperos. Son fragmentos de materia y conocimiento que resistieron el colapso del universo anterior y ahora se encuentran a la deriva en los nuevos cosmos. La energía residual es como un eco del pasado, una reverberación de lo que una vez fue. Se manifiesta como fluctuaciones sutiles en el tejido cósmico,
recordando los avances tecnológicos, las obras de arte y la sabiduría acumulada por las civilizaciones extintas. Estos vestigios del legado perdido son un recordatorio sombrío de los peligros de jugar con fuerzas que escapan al control. Son un testimonio de la arrogancia y la ambición desmedida que llevaron a la destrucción de un universo. Sin embargo, también hay lecciones que se pueden extraer de este legado perdido. Es un recordatorio de la importancia de la humildad y el respeto por las fuerzas primordiales del cosmos. Nos enseña que debemos ser cautelosos al explorar lo desconocido y tener en cuenta las repercusiones de nuestras acciones. Los nuevos universos que emergen del Renacimiento tienen la oportunidad de aprender de estos errores y construir una existencia más equilibrada y sostenible. Pueden buscar un equilibrio entre la exploración y la preservación y valorar la vida y la diversidad cósmica.